que se llama La Paz, está como de acá a unas 25 cuadras derechito hacia el sur. Mira, todavía tengo, y acompañando iglesias en el litoral. Así que, así. Viajas bastante. ¿Cómo? Y acompañas iglesias en el litoral, viajas bastante. Llegué hoy pasado el mediodía de Rosario del Tala. Pero, y hasta altura lo más cerca, casi, digamos. Vamos, Santa Fe. Pero, así que sí, hay lo que se puede, se viaja para estar y lo que no se hace virtual. Bueno, Gabriela Maya, soy secretaria técnica de la Facultad de Ciencias de la Religión acá en UCER. Muy bien. Estamos en la presentación. Hugo Cora, pastor metodista, jubilado. Subiendo escaleras. Bueno, yo también soy jubilado. Hacemos lo que queremos, pero nadie nos manda. Nada más. Tú eres aposentado. Aposentada. En portugués. Bien. Pero en una situación nueva que me gustó mucho. Acabo de decir a mi compañero Néstor, cuando salí de mi institución, después de 25 años como docente, porque soy pastor también, pero mayor parte de mi ministerio fue el ministerio docente. Y salí y en nuestra institución surgió una nueva categoría que me gustó demasiado, que fue profesor asociado voluntario. Voluntario. Sí, no tengo relaciones pregaticias, no recibo sueldo, pero hago lo que me gusta mucho, que es la investigación. Participo de un grupo de estudios que se llama Investigación de Identidad Étnica e Interculturalidad. Por eso tengo muchos compañeros católicos con quienes trabajamos juntos, allá luteranos, anglicanos, uno u otro metodista, porque la cosa está un poco difícil. Y es un grupo muy, muy intenso, porque nosotros durante la pandemia aprendimos una cosa muy importante. Podemos reunirnos virtualmente, ya que no podíamos salir de la casa. Y ya 4 años tenemos el grupo funcionando una vez al mes. Y seguimos. Bueno. Néstor va a hacer una presentación tuya. Bueno, bien. Solo para reaccionar a este señor Hugo. Con Roberto nos conocimos hace ya muchos años, compartiendo funciones en la comunidad de educación teológica y ecuménica de Latinoamérica y el Caribe, CETERA. Él estaba como secretario ejecutivo y a mí me tocaba la función de presidente. De manera que a lo largo de varios años hemos trabajado conjuntamente en la educación teológica en todo el continente. Roberto es doctor en teología, se ha especializado en el tema de misión, tiene una larga experiencia misionera entre los pueblos originarios de Brasil, como a mí me ha tocado tenerla entre los pueblos originarios acá en Argentina, en el norte. De manera que hemos compartido también, justamente creo, seminario de interculturalidad al cual me invitaste cuando eras docente en la EST. Y el libro emblema, digamos así, de su producción, que es una versión de su tesis doctoral, es La misión como compasión. El concepto de compasión es el concepto central de toda la elaboración teológica de Roberto, y eso fue uno de los elementos que me llevó a sugerir a la UCED invitarlo para esta cátedra, porque estamos en un mundo donde la compasión, en los muchos sentidos que puede tener la palabra y que
Roberto ha explorado en su tesis, es un elemento que necesitamos y vamos a seguir siendo humanos. Así que, por lo que él representa, por su experiencia, por su dedicación y por lo que aporta desde esa mirada de entender la visión cristiana en el mundo de hoy como la recuperación de los muchos sentidos de la compasión, es que nos alegramos en presentar y traer a Roberto hoy acá a este encuentro. Bueno, muchas gracias. Podemos empezar entonces. Les pido perdón que voy a leer. Me gusta mucho la lengua de ustedes, pero para evitar así el temblor que normalmente ocurre en estos momentos, yo voy a leer. Y cuando ustedes libremente necesitan que yo haga un break, por favor, lo hagan muy tranquilamente. Entonces, el tema ustedes han probablemente leído en los mensajes, ¿no? Narrar la deshumanización entre la vida y la muerte, la maldición y la bendición. Estimadas amigas y amigos, es un privilegio estar con vosotros en esta institución, Fabián. Muchas gracias por la invitación que me ha llegado por medio de mi amigo desde hace tiempos, Néstor Miguel, y hago referencia a esta historia que tú has recuperado. Hay un evento interesante que nos acercó más todavía, cuando de la quinta conferencia de los obispos católicos romanos celebraron en Aparecida del Norte, São Paulo, Brasil. El año 2007, Néstor fue invitado como representante de las iglesias protestantes de América Latina. No me acuerdo si había otros protestantes. Juan Sepúlveda por los pentecostales. Y no más. No. Así. Ofelia Ortega de Cuba. Por el Caribe. Por el Caribe. Consejo Mundial de Iglesia. Sí, Ofelia Ortega es una teóloga cubana importantísima en América Latina. Bueno, yo fui a su encuentro para una charla y él me contaba sobre su relación con el obispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, quien fue el redactor principal del documento de Aparecida, 2007. Como sabemos, este obispo más tarde llegó a ser el Papa Francisco, que realizó una renovación impresionante en la Iglesia Católica de nuestros días, sin duda, para mi lectura, inspirado por la teología latinoamericana de liberación. ¿No es acaso que en su encíclica Laudato Si, una de las innumerables personalidades que ha consultado para su elaboración fue Leonardo Boff, uno de los principales representantes brasileños de la teología de la liberación? Y es impresionante que en aquel momento, cuando el Papa lanzó este documento, yo he leído muchas noticias en periódicos de gente que no tenía cualquier relación con cualquier iglesia o religión y leía con mucha satisfacción y mucho respeto la palabra del Papa. Recuerdo este hecho para compartir mi admiración por la trayectoria de Néstor y su teología bíblica, que siempre me pareció hecha de forma a auscultar las voces de las personas más frágiles, como en su extraordinario libro Jesús del Pueblo, donde esboza una cristología narrativa muy impactante por el lenguaje y la perspectiva que asume desde personajes bíblicos sin voz en la exégesis convencional. Les digo que yo he leído la primera vez en la traducción brasileña y que ellos, de un editor católico, lanzó como un Jesús popular para una cristología narrativa. Fue en el año 2015 cuando tú has hecho la segunda edición, ¿no? Sí. En español. Y yo he recibido de tus manos y yo he leído otra vez para este trabajo. Bueno, también quiero expresar mi profundo reconocimiento a José Miguel Bonino, padre de Néstor, que da nombre a esas cartas. Tuvo la alegría de conocer a José Miguel muchos años atrás,
Estuvo con él varias veces en distintos eventos. Uno de los temas que más me impactó en su teología fue su mirada propia de la teología de la liberación que he conocido desde mis tiempos de estudiantes. Conocí a José Miguel, leyendo su bellísima obra Ama y haz lo que quieras, una ética para el hombre nuevo de 1972. Pueden convivir que ya tengo un poco de edad también, ¿no? En esta obrita, como él la llama modestamente, está escrito en obrita. José Miguel mencionó algo que he llevado por toda mi vida. No es posible separar lo individual y lo social, lo personal y lo colectivo, lo temporal y lo espiritual. Somos seres responsables en todo lo que somos, hacemos y proyectamos. José Miguel nos alertaba contra los falsos moralismos que todavía crecen y se imponen en nuestras sociedades dominadas por el neoliberalismo, el consumismo y opciones políticas francamente funestas para las mayorías de nuestras sociedades. Creo que no es necesario dar ejemplos. Si miramos lo que ha ocurrido en América Latina y en las relaciones entre los países en los inicios de este año. Desde entonces siempre he buscado los textos de José Miguel y cuando escribí mi tesis sobre la teología de la misión, sobre la cual Néstor abordó rápidamente, y traté de encontrarlo en el ICEDET. Hice una entrevista que sirvió de base para algunas de mis afirmaciones de la investigación. Yo he dado a Fabián una copia de mi tesis, claro, en portugués, y que voy a dejar para la biblioteca de esta institución. En el capítulo dedicado a José Miguel, he resumido su aporte de la teología de la misión en perspectiva protestante de esta forma: misión como obediencia de la fe y del amor eficaz. Fe como escucha de la voz divina en las voces humanas. Miren lo que decía hace mucho tiempo. La fe, la voz divina escuchada en las voces humanas. Amor eficaz como el otro lado de esta fe, que se habla de la dimensión de la gracia y del amor. José Miguel tuvo una trayectoria cristiana como pastor, teólogo, misionero, docente y defensor de los derechos humanos, que ha dejado marcas inolvidables en las iglesias, en el movimiento ecuménico latinoamericano y en la sociedad, particularmente en Argentina. Desde joven reveló una clara conciencia política ligada a su vivencia de la fe. Como uno de los copresidentes del Consejo Mundial de Iglesias en cierto tiempo, fue reconocido como una personalidad internacional en defensa de la democracia y de los derechos humanos. En virtud de su compromiso con las personas perseguidas por la dictadura en Argentina, ayudó a fundar la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos en el año 1975, en los albores de la dictadura cívico-militar de 76 hasta 83. Hay un hecho sorprendente de esa época que deseo compartir con ustedes. No sé si ustedes usan la palabra anécdota. Sí. Es apropiada, ¿no? Correcto. Miguel cuenta que en la salida de una de las reuniones de la Asamblea Permanente en el periodo oscuro de la dictadura, no pudo evitar de decir a uno de sus amigos comunistas: buenas noches, don Jaime, que Dios te bendiga. El amigo lo miró un tanto confundido, sorprendido con la bendición, por supuesto, pero luego, serio y visiblemente conmovido, replicó: sí, José, que Dios nos bendiga. Y no dejó de ser militante comunista. Para mí, parece tan pequeño el cuento, ¿no? Pero qué fuerza hay en ese testimonio. No fue un acaso entonces que en 94 José Miguel fue electo como miembro independiente de la Convención Nacional Constituyente que reformó la Constitución de Argentina después de la dictadura. Un esclarecimiento. En Brasil no tenemos esta cuestión, lo que ustedes tuvieran.
no había posibilidad de elegir personalidades de la sociedad civil de forma independiente, sin participar de partidos. José Miguel fue escogido por la sociedad como miembro independiente. Muy importante eso. Miguel se evaluó posteriormente que esa experiencia solo reafirmó su lucha por la vida y por la justicia, que desafía permanentemente la fe y el compromiso cristiano hasta hoy. Entonces, tengo 3 puntos. Ahora vamos para el punto 1. Para esforzar el tema para este encuentro, quisiera informar que en los inicios de mi trayectoria como misionero entre y con pueblos indígenas, mi esposa y yo fuimos enviados por nuestra iglesia a Amazonía, en el entonces territorio de Rondón, hoy es estado, un estado de la Federación Brasileña, territorio lindero con Bolivia. Y yo soy del sur del país, más de 4.000 kilómetros en Amazonía. En el año 1978 empezamos un trabajo de acompañamiento junto al pueblo Paiter Surui. Digo los 2 nombres porque Surui fue un nombre dado a ellos, pero ellos se denominan Paiter. ¿Y lo que quiere decir Paiter? Gente. Somos gente. Y una vez escuché, no he aprendido muy bien la lengua de ellos, porque me quedé solo 2 años, pero una vez escuché hablando así. Paiterei. Y pregunté, ¿qué es Paiterei? Ahora, Paiterei es nuestra tierra del mundo. Paiterei. Habíamos trazado un rol de trabajo más de presencia que de conversión o implantación de proyectos agrícolas, como otros habían pensado. Esa concepción de trabajo misionero no fue bien recibida por quienes administraban el Parque Indígena Aripuana, donde fuimos a vivir, donde vivían por lo menos 4 etnias. Nosotros trabajamos en conjunto con el CIMI, Consejo Indigenista Misionero de la Iglesia Católica, que existe hasta hoy, desde el 72 y continúa hasta hoy. Y evidentemente nosotros trabajamos en una perspectiva netamente ecuménica. Por ejemplo, por esto trabajamos con los misioneros metodistas ahí en Mato Grosso, con los anglicanos, con los presbiterianos. Era la única forma de poder acompañar con dignidad a esta gente. Cuando hicimos denuncias de la invasión de un frente minero y empresas madereras en el área indígena, fuimos sumariamente expulsados de la comunidad Paiter. Y después de un tiempo nos mudamos para el estado de Acre, frontera con Perú, Alto Purús, donde trabajamos por 7 años con otro pueblo, Pandijacolina, por su invitación. Y esto es interesante anotar. Nosotros fuimos invitados por la comunidad junto con el CIMI y con el obispo católico de esta región, Momoacir Greco, que fue uno ya fallecido. Don Moacir fue uno de los principales presidentes de la Comisión Pastoral de la Tierra, que también hace un trabajo impresionante en Brasil junto a los pequeños campesinos. Esta experiencia más larga, 7 años, nos permitió aprender la lengua del pueblo y desarrollar un buen programa de alfabetización en la lengua nativa, acompañar la lucha por demarcación del territorio y otros desafíos concretos. Definimos nuestra propuesta misionera como pastoral de convivencia, un concepto de misión sin pretensión de catequesis, pero focalizada en una caminata con el pueblo indígena y sus demandas históricas. Mi esposa, que también es teóloga y antropóloga, escribió una pequeña obra, un opúsculo llamado Convivencia y Solidaridad, una experiencia pastoral entre los Kulina Manijá, y fue publicada por un grupo ecuménico en el año 1990, se llama Lori Altman. Y, interesante, Lori, mi esposa, cuando era estudiante, hizo su estallo, ¿cómo se dice en castellano?
un periodo de práctica en medio de los estallos. Y ella fue invitada por la relación con el cine para trabajar con las hermanitas de Jesús. Una estancia. Una estancia. Una estancia donde trabajaban las hermanitas de Jesús, que son aquellas hermanas de la tradición de Foucault, Charles de Foucault. Y yo he una vez visitado a estas hermanitas. Ahí en esta comunidad donde Lore se quedó por 4 o 5 meses, hubo una de las hermanas, Genoveva, la hermana Genoveva, que vino de, creo que de Francia. Ella vino bien joven. Para mí es el ejemplo más, digamos así, más radical de la misión cristiana en Brasil. Ella se quedó 56 años con este pueblo. Si ustedes tomaban la mano de la hermana Genoveva, una mano dura de quien trabajaba en la tierra con los hijos. Cuando este grupo de hermanas llegó al pueblo Tapirapé, había 150 personas. Y las mujeres habían decidido no tener más hijos, porque la situación era terrible. Cercados por terratenientes, desmonte de la floresta. Y las hermanitas con su propuesta de convivencia, vivir con ellos. Eran 4 hermanas. Vivían en una casa no había pisos para y comenzar su trabajo de incentivo a esta gente. Hoy son más de 1000 varios profesores, gente muy interesante. Entonces, es una concepción de misión que solo el tiempo puede, digamos, ayudar a llevarlo. Y eso nosotros aprendemos con ellos, ¿no? Y lo diremos para nuestra experiencia. Por esta razón, voy a dividir mi charla en 3 tópicos. Primero, cómo los pueblos indígenas enfrentan este momento trágico de sus vidas. Brasil, América Latina. Después voy a situar el drama indígena que históricamente es ignorado por la política federal, aunque el actual presidente de la República tenga cambiado totalmente la antigua política federal, creando el Ministerio de los Pueblos Originarios. Por primera vez en la historia brasileña, este ministerio surgió y es coordinado por una indígena conocida a nivel internacional, se llama Sonia Guajajara. Ya fue en la ONU, ya fue en muchos lugares, representando a los pueblos indígenas de Brasil. Y la presidenta de la FUNAI es la Fundación Nacional de Lima, que es el órgano oficial federal para toda la cuestión indígena en el país. La presidenta de la FUNAI es igualmente una mujer indígena, por primera vez, una abogada llamada Joenia Wapichana. En el último tópico trato de hacer una crítica al concepto de normalidad presente diariamente en los noticieros. Este concepto trabaja el imaginario de la gente de una forma liviana, sobre todo en este momento de la amplia difusión masiva de fake news en las redes. Después ustedes van a entender por qué junto la cuestión indígena con este concepto de normalidad. El periodista brasileño Yago Salles, en el tiempo de la pandemia del siglo XIX, ha publicado en el emblemático día 7 de septiembre de 2000, 7 de septiembre, 7 o 7. 7 de septiembre es la fecha nacional de independencia. Entonces, en ese día, este señor Yago Salles publicó un importante artículo con el título: Estas são as faces de 100 indígenas mortos por Covid-19 no Brasil, en el primer año. Fue en tiempos del presidente Bolsonaro quien negó la gravedad de la pandemia y abrió las tierras indígenas a los grupos que practican minería ilegal y otros intereses antiindígenas. Yago
hizo amplia investigación de estos hechos, con base en informaciones sólidas, pudo afirmar que sólo así se comprende la omisión del gobierno federal de entonces para evitar el contagio y atender a la población infectada. Es lo que explica las razones de la desproporción impresionante de infectados y muertos en la pandemia entre la población minoritaria indígena y el restante de la población brasileña. Porque la población indígena es muy pequeña, pero la mortalidad fue enorme. El gobierno federal primero recusó importar y más adelante realizar la vacunación amplia del pueblo. El descalabro de las acciones del gobierno federal provocó la decisión del Supremo Tribunal Federal que, aunque tarde, exigió la adopción de medidas de protección de emergencia a los pueblos indígenas. Esto mitigó algo en la tragedia. Hoy día, con los datos del nuevo Censo Nacional del 22, la población indígena en Brasil llegó a más de 1.7 millón de personas. En el siglo pasado, en medio del siglo pasado, los militares decían que los indígenas iban a acabar. Pasados 70 años, llegamos a esta nueva situación. No tanto porque ellos fueron más protegidos, sino porque ellos mismos crearon sus movimientos de resistencia, de lucha por la vida. Esto es de 1.7 millón, representa 391 etnias y más de 295 lenguas vivas. Oficialmente se dice en Brasil se habla el portugués. Creo que en Argentina también, además del español, hay no sé cuántas lenguas vivas, ¿no, Néstor? Más de 100. Más de 100, imagínense. Qué riqueza cultural hay en este pueblo, en esta lengua. Bueno, en relación a esta gran población que ha crecido mucho en los últimos 30, 40 años, hay mucha gente que vive en zonas urbanas, como aquí en Argentina también, y otros que permanecen en sus territorios de origen y defienden sus tierras. Un ejemplo de la destrucción de las invasiones, que las invasiones provocan en estos territorios, es la minería ilegal de oro en el territorio Yanomami, extremo norte de Brasil, en Roraima, frontera con Venezuela. Es el caso más emblemático, por esto que traído esto. Para los pueblos indígenas, esas fronteras son arbitrarias. Por eso los Yanomami de Brasil y de Venezuela transitan libremente por la floresta sin importarse con la frontera nacional. Es el mismo pueblo, son lenguas ellos tienen variaciones dentro del pueblo, pero ellos se entienden como nosotros, buscando un poco, nos entendemos también. Para los pueblos indígenas, entonces, las fronteras son arbitrarias. En el caso de Brasil, esa última invasión del área Yanomami para extracción del oro y otros minerales dejó un rastro de muerte, prostitución, diseminación de malaria y contaminación con mercurio de los ríos. Quizás esta contaminación es el peor que sucede, porque mercurio en los ríos lleva muchísimo tiempo para que se pueda, digamos, purificar, limpiar. Purificar, ya. ¿Cómo sacar esto de abajo del agua? Porque se va bajando. Una gran tragedia humana, étnica y ambiental. Luego del gobierno Lula, una intervención muy fuerte del ejército, del personal de la salud y de la FUNAI en el territorio Yanomami, consiguió retirar la mayor parte de los invasores, casi 95%. Pero imaginen, un gobierno como el nuestro actual, con toda la fuerza que tiene, no consiguió retirar 100%. Para que ustedes perciban cómo esta gente tiene fuerza. Y lo digo porque todos estos grupos tienen respaldo en organizaciones con sede en los grandes centros urbanos. Y aquí pongo
São Paulo es donde están los que manejan. Allá en la frente son otros. Y estos grupos tienen muchos recursos e invierten fortunas en los trabajos de exploración, sobre todo del oro, en Amazonía. Es una tarea sin tregua. Hoy día esos pueblos se enfrentan la continuación de la invasión de sus territorios, la toma por los ríos como vías de transporte, como se intentó en el norte del país, en los ríos Tapajós, Tocantins y Madeira, por megas corporaciones de granos como Cargill, que es de acá, ¿no? O de la minería como Vale del Río Doce, que fue una privatización de una empresa pública en los años 90. Así que su lucha por vida, justicia y preservación ambiental es permanente. Aquí tal vez puedo sacar esto porque traigo otro ejemplo de una periodista que desde mi provincia y el sur, que fue para Amazonía por decisión, porque ella decía, si Eliane Brum se llama, yo soy defensora de los pueblos indígenas, del pueblo, soy defensora de la Amazonía, pero vivo aquí en el sur. Entonces fue a Altamira, no Pará. Altamira es una de las ciudades del estado de Pará más destruidas. Y ella fue a vivir ahí y está ahí para defender la floresta. Y ella dijo una cosa muy importante, que defender la floresta, defender los pueblos que ahí viven, es defender la democracia. No hay democracia en nuestro país si no defendemos a esta gente. La cuestión ambiental está en el centro. Incluso en un artículo posterior a lo que he escrito, ella dijo, Amazonía no es periferia, Amazonía es el centro del mundo. Así un poco fuerte. Digo enseguida, hago referencia a un otro artículo. El profesor Fernão Pessoa Ramos, y ahí llego al tema de cómo vamos a tratar estos, digamos, estos políticos que vienen tomando la escena política en América Latina. Este tipo de política que voy a describir. El profesor Fernão Pessoa Ramos, del Instituto de Arte de la UNICAM, una universidad estatal de São Paulo, escribió en la época en esta época, 2 largos artículos que se complementan y en los cuales analiza la política del gobierno Bolsonaro, el gobierno anterior a este, y su raíz totalitaria. Como especialista en cine, recurre a varias películas que tratan del nazismo de los años 1930, 1940 en Alemania, para elaborar su argumento. Y cómo en esos regímenes ocurre lo que Hannah Arendt llamó acertadamente de la banalización del mal. En caso de genocidio, se trata del mal capital o mal radical. Pessoa Ramos inicia el texto de agosto de 2020 comentando 2 filmes de Hollywood que vienen de la mística de las ficciones Marvel. Los filmes son Vingadores Guerra Infinita 2018 y Vingadores Ultimato 2019. Estos filmes tienen como protagonista un héroe perverso, terrible porque genocida. Se llama Thanos. Evidente referencia al mito griego de Thanatos, cuyo nombre deriva de la palabra muerte en griego. Thanos es el personaje central porque se personifica la muerte. El plan de Thanos es el genocidio de la mitad de la humanidad para permitir que la sociedad funcione mejor. La sociedad. El ojo canino del héroe inmortal lo transforma en un ser más complejo, entre otros superhéroes que combaten. Y su anhelo genocida, escribe Ramos,
habita un tipo de eugenesia de timbre ecológico, por supuesto falso, digo yo, matando mitad, imagínense ustedes lo que viene de Colombia, matando mitad de la aprobación de la tierra, nos libraríamos de las presiones maltusianas que comprometen el equilibrio del planeta. Lo que me hizo traer a ustedes estos artículos es la información que sigue, y sigue una información altamente preocupante. Pero yo pienso, ¿cómo es posible divulgar ese tipo de ideología? Para resolver los problemas del planeta hay que sacar mitad de la población. Luego del comienzo del circuito nacional de esta película en Brasil, Bolsonaro, el antiguo presidente, afirmó en primera persona al ser acusado por tardar con acciones sociales, el problema de la pandemia: no soy el Thanos que apunta con el dedo y resuelve el problema. Ramos comenta que directa o indirectamente el imaginario del presidente tuvo contacto con la figura y la estrategia del genocidio y posiblemente lo ha incorporado en su imaginario. Después de esa declaración, el hijo Carlos, uno de los tres, Carlos, ha publicado un meme. Yo no conozco estas cosas porque no gusto, pero así dice el periodista, un meme, o el profesor, ¿no? Un meme en una figura que cubre la imagen así: cabeza de Bolsonaro, cuerpo de Thanos. Esta gente trabaja con imágenes. ¿Qué se puede decir de esas asociaciones? Pienso que es un caso para psicoanalistas, porque ellos no pueden responder con más seguridad. Tan grave es la cuestión. Para mí, aquí tenemos un grado sin límites de deshumanización. Por esto que he puesto narrar la deshumanización, que solo puede mostrar una mente enferma y patológica, además extensiva al plan entero. Ahora hay denuncias increíbles sobre el hijo mayor, que es senador de la República y que hizo cosas. Ni quiero comentar porque sería muy largo. Desgraciadamente, esas personas y muchas otras identificadas con ellos fueron electas por las mayorías de nuestro país. No están allá por acaso, fueron escogidas por un montón de gente. Y tomaron el poder político de asalto con verdadera furia por 4 años. La tentativa de golpe de Estado en enero de 2023, luego de la elección del presidente Lula, fue la culminación de un proceso que puso la frágil democracia brasileña en suspenso por horas, días, hasta que el presidente y una rara unión de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, consiguieron contener la trama y después condenarla intentona. El proceso fue 2025 y terminó al final. Fue primera vez después de 50 años que altos oficiales de las Fuerzas Armadas fueron condenados por tentativa de golpe. Ustedes han condenado algunos militares muy antes de eso, y nosotros llevamos 50 años. 2 o 3 generales, un superior de la Marina, varios otros oficiales, y el presidente fue condenado a 27 años de prisión. Y la lucha de esta gente es para que pueda ser amnistía. No sé qué va a pasar. Bueno, la pregunta directa es sobre el tema de la muerte. La muerte como política de Estado, como estrategia de poder, es esto mismo. ¿Será este tipo de poder el que rige actualmente la política internacional? Si amplío mi mirada, tenemos muchos ejemplos de estrategias de muerte masivas. Si tuviera tiempo,
Me gusta leer uno de los poemas que está en el libro que le daba a Javier, pero no tenemos tiempo ahora. Una confirmación quizás fue la forma como el Poder Ejecutivo lidió con la pandemia, volviendo al asunto de la pandemia, negándola primero y después tardando lo máximo con la compra de vacunas para nuestro pueblo. Tardó casi un año para que el gobierno federal importara las vacunas. Recuerdo aquí la importancia de las manifestaciones de la comunidad científica brasileña y de algunos círculos del gobierno más sencillos. Hubo gente en el gobierno que tenía otra propuesta para cuidar de la gente, pero no tuvieron suceso. ¿Qué pasó? Una total insensibilidad con los muertos y sus familias, completo cinismo con la gravedad del momento, desorganización de las acciones de salud pública. Hubo 5 ministros de salud en el tiempo de este gobierno anterior. El último era un general que no sabía distinguir un medicamento del otro. Y este hombre era ministro de salud. Relación conflictiva y premeditada con las acciones de otros entes federativos. Un conflicto entre el gobierno federal y algunos gobiernos de los estados. Desreglamento extensivo en cuanto a medidas de seguridad colectiva, por ejemplo, el uso de máscaras o el aislamiento social cuando era necesario. Además de una absurda desigualdad en relación al uso de los recursos públicos para mitigar las consecuencias de la pandemia. Fue lo que pasó con las migajas que el gobierno dispuso de forma emergencial para las personas más pobres, desempleados o personas con alguna discapacidad. Para que tenga una idea de la disparidad, el gobierno ha socorrido el sistema financiero privado de los bancos con algo como 1,3 trillón de reales, cerca de 200 billones de dólares en primer momento, y migajas para asegurar, cuidar de la población. No es casualidad, como escribió la periodista que mencionaba, Eliane Brum, que hayan sido encaminados al Tribunal Penal Internacional de La Haya 4 pedidos de investigación del gobierno Bolsonaro por genocidio y otros crímenes contra la humanidad. Lo mismo que pasa hoy con Netanyahu. El problema es que el Tribunal Penal Internacional es muy lento. Otra señal de debilidad de la frágil democracia brasileña fue la posición asumida en aquel entonces por el Poder Judicial, que no consiguió, y puso entre paréntesis, o no quiso, impedir los crímenes del presidente. Lo mismo con la inercia o complicidad del Parlamento, votando en plena pandemia leyes que flagrantemente quitaran derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Se hizo una reforma de los contratos de trabajo altamente perjudiciales. Por eso pregunto, ¿en qué dirección caminamos? ¿Qué pasa con la sociedad civil? Tales preguntas me hacen llegar al último tópico. Entre el principio del placer y el principio de realidad, como formulado por Freud, estamos muy mal actualmente. A mí me parece que enfrentamos hoy una realidad que golpea nuestros rostros como pesadilla y vida. Peor, una parte significativa de la población continúa a mirar hacia arriba, esperando algo como un salvador de la patria, como si fuera persona ungida por fuerza divina. Esto no es retórica. El presidente que fue electo y que ahora está condenado se presentaba como ungido por Dios. Y
lamentablemente tengo que decir, muchas iglesias pentecostales, y sobre todo neopentecostales, lo merecen dentro de los cultos. Algo que nosotros, los protestantes más jamás podemos aceptar. ¿Cómo explicar la paradoja? Un imaginario que torna a las personas ciegas y sordas al llanto de millares de víctimas. Yo cito aquí un libro que me encantó desde la primera vez que lo conocí, después de la película, Ensayo sobre la ceguera, y ayer en Entre Ríos vi que está ahí una buena traducción al español de Ensayo sobre la ceguera de Sara. Un imaginario, por ejemplo, que niega la fuerza del cambio climático que viene ahí, que ya está entre nosotros. Y termino haciendo referencia a un filósofo esloveno llamado Slavoj Žižek, en un texto del mismo periodo que estoy tratando, que afirmaba que sería imposible contener miren la frase de Žižek, sería imposible contener la pandemia sin atacar con la misma determinación la pandemia de la pobreza. Cuestión ambiental, pobreza, desigualdad, opresión. Estas cosas hay que mirar juntas, ¿no? Žižek enfatiza que entre muchos obstáculos para la transformación de la sociedad actual, uno es lo ideológico, entendido como posturas, preconceptos, fantasías semiconscientes o inconscientes, todos factores que regulan la vida social, especialmente en tiempos de crisis. Su idea es que se formule una teoría psicoanalítica de la ideología. El momento crítico que vivimos podría ser ejemplificado con una frase recurrente y que es dicha por muchas personas. Y aquí llego a este último punto. Yo no aguanto más. Por ejemplo, en aquel tiempo se dio un lockdown total. Quiero mi vida normal de vuelta. Evidentemente es una persona que solo piensa en sí misma. Yo quiero mi vida normal de vuelta. Sabemos que la vida no cesó en aquel tiempo, mismo en medio de la pandemia. Solo que ella ha pasado por un cambio radical. Tal cambio causa inseguridad, rechazo o de una forma más grave un tipo de psicosis colectiva. En abril de 2020, cuando aún se pensaba que la pandemia tendría vida corta, yo contesté el discurso de la vuelta a la normalidad, pues entendí que ese pensamiento estaba equivocado frente al descalabro de la situación. Escribí un texto, envié ahí un site, lo publiqué. Vivimos una de las mayores crisis planetarias históricas, y ya viene de años y que alcanza a todos los ámbitos de nuestra vida. Esta crisis personal, social, ambiental, psíquica, espiritual. Frente a gobiernos negacionistas y antipopulares que niegan la gravedad del momento, ¿cómo empeñarse por una vuelta a normalidad así nomás? ¿Qué normalidad puede haber en un país como Brasil, donde 42 familias se enriquecen con casi la mitad de toda la riqueza nacional? Imagínense. Y esto en medio de la pandemia. Estas familias, que se llaman en la economía actual, se llaman rentistas, no producen nada, solo juegan la bolsa. 42 familias. Enriquecieron durante la pandemia. Mucho, como en los Estados Unidos, como en Europa, todo eso. Pero es un porcentaje de la comunidad. En un país con una de las mayores desigualdades sociales del mundo. Es verdad que el actual gobierno algo ha cambiado en términos de alta de ingreso para la masa de los trabajadores, el control de la inflación, la implantación de mejores servicios de salud, la ampliación extraordinaria de acceso a la educación pública y gratuita en todos los niveles, la vivienda,
y otros sectores. Pero Brasil es un país grande, como sabemos, con una historia de desigualdad enorme y la cuenta social seguirá por mucho tiempo todavía. No es fácil lo que tenemos para cambiar. A veces casi caigo en la tentación de como sociedad civil nos hemos dejado cegar por la obscenidad del ejercicio del poder político. Esta actitud peligrosamente nos hace descreer en la dimensión política de la existencia. Política entendida como forma de organizar y articular las demandas, los conflictos y contradicciones de la sociedad, no solamente como partidos políticos, sino como acciones políticas. Zizek apunta para un camino, hacer emerger en la sociedad las inconsistencias de la ética de la obscenidad. Vamos a decir, la ética de la obscenidad. Una vez que los que actúan de manera obscena poseen sus propios tabúes y no consiguen ser tan radicales cuanto imaginan ser. Sin embargo, si tales acciones no son posibles, ¿qué otros caminos tenemos? Estamos frente a una disyuntiva crucial en este momento, rescatar la dignidad de la política. José Miguel trabajaba con esto, ¿no? Él defendía la dignidad de la política como forma de trabajar un proyecto de nación, de vida colectiva, de civilización, si quieren, lo que supone reorganizar las bases de nuestra ciudadanía y nuestra comprensión y práctica de la democracia. Creo que hay ejemplos notables que vienen llegando a la luz en medio de nuestros problemas inmensos. Yo voy a citar uno de Brasil, pero quizás ustedes tienen también sus ejemplos. A veces son ejemplos que no ganan las manchetes de los periódicos, ¿no? Pero están ahí aflorando. Por ejemplo, el movimiento Los Sin Tierra, uno de los movimientos sociales más significativos de América Latina, hizo un trabajo notable de recaudación de alimentos producidos en sus asentamientos y después distribuidos en muchas ciudades del país. Fueron toneladas de alimentos en un esfuerzo sin precedentes, junto con muchas otras esferas de la sociedad y organizaciones civiles, incluso también nuestras iglesias. Fue impresionante el movimiento. Y este movimiento ocurrió otra vez en 2024 en nuestro estado, Rio Grande do Sul, cuando hubo la inundación tremenda. Más de 2.500.000 personas fueron atendidas por la inundación. Creo que la pandemia nos enseñó que hay caminos para sembrar hilos de esperanza, débiles a veces, pero concretos. Muchas comunidades de periferia entendieron que no se puede esperar todo del Estado cuando se trata de la autodefensa. Era urgente autoorganizarse, lo que efectivamente aconteció en muchas periferias del país. Quisiera terminar con dos testimonios indígenas, así como empecé atrás. El primero, Ayrton Krenak es uno de los liderazgos históricos del movimiento indígena en Brasil, ícono de la Asamblea Constituyente en 1988. Él es un intelectual que en 2024 llegó a la altura de ser escogido por la Academia Brasileña de Leyes, el primer indígena que llegó a la Academia. En 2019 publicó un pequeño libro con el título que es una provocación, Ideas para Adiar o Fim do Mundo, en portugués, claro. Quizás ustedes pueden tener una buena traducción. Es un pequeño libro, quisiera traerlo y me olvidé para mostrar un pequeño libro. ¿Cómo es el título? Ideas para adiar. Adelantarse. No. Atrasar. Atrasar. Ideas para atrasar el fin del mundo. En él, Krenak hace una crítica arrasadora de la civilización occidental que conoce muy bien. Después de vivir buen tiempo lejos de su pueblo, tiene formación universitaria, volvió a su comunidad Krenak en Minas Gerais.
Allá acompañó la desgracia de la explosión de las represas de Lama, de la compañía de minería Vale do Rio Doce, en la ciudad de Mariana y después de Brumadinho. Su pueblo vive en las orillas del río Doce. Hoy es un río muerto. No hay más peces. Son kilómetros de destrucción por esta lama tóxica y más de 30 ciudades perjudicadas. Hace casi 10 años hay un juicio y la empresa, que es una multinacional, no quiere asumir, no quiere pagar para recuperar lo que es posible. Y esta lama que fue por el río llegó hasta el océano. En aquel momento, kilómetros de por roja dentro del océano. Imagínense usted. Krenak afirma que la humanidad vive una crisis terminal porque se ha desvinculado de la Tierra, como si fuéramos algo aparte del medio en el cual y con el cual vivimos. Los pueblos y moradores de la floresta ofrecen un ejemplo de que se puede vivir bien con poco, con muy poco. Tienen el placer de estar vivos en sus territorios, de danzar, de cantar, sin que sea necesario destruir la naturaleza. En sus territorios de origen, la práctica indígena es mantenida por la convivencia, la cooperación, la organización compartida de recursos, de espacios, visión de mundo, evidentemente no sin conflictos. No es una sociedad ideal. Y yo puedo hablar porque he vivido ahí mucho tiempo. Como sabemos, hay entre ellos una ley que fiere de montar nuestro sistema. Entre ellos no hay la sacrosanta propiedad privada. Y esto es central. Krenak afirma que quien desea vivir de esta manera en la sociedad dominante es permanentemente hostilizado, principalmente por aquellos que no toleran tanto placer, dijo él, tanta fruición de la vida. Se puede tener el placer de vivir como en pocos. Cuando hoy se anuncia el fin del mundo, Krenak rebate de la siguiente manera. Una frase de él. Déjenme contar una historia. Si pudiéramos hacer eso, quizás conseguiremos por lo menos hallar el fin del mundo. O atrasar. Pareciera que leí la fábula de las 1000 noches. No. Y el último ejemplo, David Copenhague Yanomami. Es otro importante líder de su pueblo, pero su visión es más pesimista. Años antes había publicado un libro junto con el antropólogo Brooks Albert, un antropólogo francés, que trabaja más de 30 años con y entre los Yanomami. Brooks Albert domina el idioma, lo que le permitió un excelente trabajo de mediación cultural. El libro A Queda do Céu, Palabras de un chamán Yanomami, publicado primero en francés 2010, solo fue traducido y publicado en Brasil en 2015. Esta cuestión de las publicaciones es una cosa muy extraña, ¿no? Un libro de un indígena traducido para el francés y después viene para traducir en portugués. Y el indígena hablaba en la lengua y el antropólogo escribía en la lengua. Y después, qué cosa más increíble. Es un largo testimonio de David que el antropólogo fue organizando y traduciendo en la lengua indígena en conjunto con su amigo. Por esto que el libro está con los dos nombres, David Copenhague Yanomami, porque es más que justo. El antropólogo brasileño Eduardo Viveiros de Castro, que es uno de los más importantes antropólogos actualmente, escribió el prefacio y afirma que esta publicación es un libro de más de 450 páginas.
Esta publicación es un acontecimiento científico incontestable que llevará años para ser asimilado por la comunidad antropológica. En verdad, trátase de una especie de profecía apocalíptica en virtud de lo que pasa hoy en Amazonía. Y ahora voy a resumir el argumento. El libro empieza con una cita de David Copenhague. Con ella encierro mi chapa. Palabras de David Copenhague. Ya me nomino. La floresta está viva. Solo va a morir si los blancos insistieren en destruirla. Si lo consiguen, los ríos van a desaparecer debajo de la tierra. El suelo se va a deshacer. Los árboles van a marchitar y las piedras se van a rajar por el calor. La tierra seca quedará vacía y en silencio. Los espíritus Shapiri que bajan de las montañas para brincar en la floresta en sus espejos huirán para muy lejos. Sus padres, los chamanes, no más podrán llamarnos y hacer que dancen para protegernos. No serán capaces de espantar la humareda de epidemia que nos devora. No podrán más contener los seres maléficos que transformarán la floresta en un caos. Entonces moriremos uno tras otro, tanto los blancos cuanto nosotros. Todos los chamanes van a acabar por morir. Cuando no hubiera más ninguno de ellos vivos para sostener el cielo va a caer. De ahí que vino el título, la queda del cielo. Para los Yanomami son sus chamanes que todavía sostienen el cielo con sus cantos, pero no más por mucho tiempo. ¿Qué visión? Tendremos nosotros la humildad y la dignidad de juntarnos a esos pueblos para preservar la vida humana en este frágil planeta. Entre la vida y la muerte podremos escoger la vida. Solo entonces seremos pueblos bendecidos, como se puede leer en el Deuteronomio, capítulo 30, el libro de la ley del pueblo de Freud. Freud conocía el Deuteronomio, por eso habla del placer, de la realidad, de la vida y de la muerte. Quisiera terminar de una forma un poco más esperanzadora y él va a nos proporcionar escuchar una canción que admiro desde mucho tiempo y que es Gracias por la vida. El poema de la Violeta Parra, la querida Violeta, muy tempranamente fallecida, y la voz de la negra de ustedes, que es muy querida en Brasil, Mercedes Sosa. Esa parte no. Imbrica, si entiendo bien, ¿no? No he conocido a Arturo Paoli personalmente, pero a su comunidad que se reunió ahí en San Leopoldo, había un centro de formación que hoy se llama Arturo Paoli porque Paoli vivía ahí como jóvenes seminaristas. Fue un otro momento en aquel tiempo. Fue el momento en que la formación teológica, por ejemplo, en los seminarios católicos o en las congregaciones religiosas, incentivaba a la gente a salir de los seminarios, a salir de las instituciones e ir a las periferias, a trabajar juntos.
Por ejemplo, yo he conocido a José Pomblén, que Néstor también conoció. Estuvo una vez en el Nordeste estudiando por un tiempo y esto hace muchos años. Pomblén, por ejemplo, fue un teólogo muy capaz, profundo en su investigación, muchos libros. Pero él escribió en aquel tiempo un pequeño libro de este tamañito, llamado Teología de la Hinchada. Hinchada, ¿cómo se dice? Este instrumento de los campesinos que se usa para mover la tierra. No. Zarpa. ¿Ah? No sé. Mucha. Qué barbaridad, no consigo traducir la palabra. Ahí está googleando. Bueno, es la teología de quien trabaja con campesinos. Yo conocí, por ejemplo, otro sacerdote diferente de Paoli que se llamaba Alfredinho Kunz. En Brasil se llamaba el padre Alfredinho. Y era uno de estos misioneros que vivía con 2, 3 pantalones, 2, 3 camisas y con sandalias. Y andaba. Nosotros prácticamente no tenemos más este tipo de misioneros. Pero hay gente que, digamos, si pensamos que en las iglesias y en las sociedades hay lo que en portugués nuestro llamamos bolhas. ¿Cómo se puede traducir? Son ambientes cerrados donde toda la gente piensa lo mismo. Burbujas. Y no hay ni posibilidad de un diálogo con otra persona, otro grupo. Hay digamos así, en nuestro medio, en las iglesias protestantes o en las iglesias católicas, hay gente que consigue encontrar una brecha. Yo traigo, por ejemplo, Hugo, un ejemplo de São Paulo muy actual, que es una persona muy controvertida en la iglesia, pero que hace un trabajo de punta en São Paulo, la gran ciudad. Ustedes ya escucharon sobre el padre Júlio Lancelotti. ¿Conocen a este nombre? Júlio Lancelotti. Júlio Lancelotti es un cura que trabaja ya más de 30 años con personas de la calle. Y él tiene una comunidad muy comprometida con este trabajo. Y ellos todos los días ofrecen comida para esa gente. Por lo menos la comida de la mañana. En algunos días, un poco más. Él, por ejemplo, unos 2 años atrás, enfrentó el prefecto de la ciudad, porque el prefecto decidió que en una calle principal de São Paulo, debajo de los esos puentes enormes que los autos pasan por abajo y por arriba, ¿no? Ahí la gente de las calles dormía, mucha gente. Y entonces el prefecto decidió poner bloques de concreto para impedir a la gente de dormir ahí. Y entonces este padre, con algunas personas, tomó un martillo enorme
y comenzó a quebrar, a sacar estos bloques, enfrentando este absurdo, ¿no? Contra esta población que es pobre, miserable, y muchas de estas personas drogadictas. Entonces, ese tipo de cristiano es que tenemos que regalar esta, digamos así, esta fuerza espiritual que sostiene que alguien pueda llegar a asumir gestos concretos muy serios y sin miedo, porque él podría ser encarcelado, podría ser enfrentar el proceso, pero esto no nos preocupó. Pues, adelante. Bueno, volviendo a tu pregunta, Hugo, sobre compasión y misericordia, son los mismos conceptos. En otra presentación que voy a hacer en Buenos Aires, traigo un poco esta, digamos así, la semántica de estas palabras que vienen del hebreo y que son palabras proféticas que Jesús rescató en su mensaje. Esto depende un poco de la traducción, pero compasión y misericordia son, creo, palabras que casi sustantivos. Son dos palabras distintas. ¿Sí? Pueden ayudar en hebreo, ¿no? Rahmim. Por entrañas. Y, por ejemplo, la misma idea que yo he puesto en mi trabajo, yo la encontré en la encíclica del Papa Francisco, de Evangelio la alegría de la misma palabra. Y después la encontré otra vez en otro libro que se llama La Iglesia de la Misericordia, que es lo mismo. Entonces no son palabras alternativas, son palabras que se combinan y que expresan, digamos así, lo que significa Dios para nosotros. Dios es un Dios compasivo. Esto es lo que traté de rescatar y poner como centro de una actitud misionera, no, digamos, en el sentido antiguo de la misión de colonizar la gente, de colonizar el alma de la gente, sino de establecer una relación realmente de profundo respeto por la gente. Y eso solo es posible si usted, digamos, se dispone a seguir la propuesta de Jesús. No es por acaso. Nosotros que leemos el Nuevo Testamento, ¿cuántas veces Jesús elogiaba a gente que no era judía? Porque venía en esta gente un ejemplo mayor lo que en su propio pueblo, en los ortodoxos, El buen samaritano. y otros, ¿no? La mujer sirofenicia, el centurión romano y tantos otros. O las mujeres que eran, digamos, posibles de ser sufrir muerte por la piedra, ¿no? Él tenía esta visión, digamos, compasiva. Y compasión no es tener pena, así, una cierta piedad, no, es relacionarse, sufrir con, establecer una relación realmente de compartir lo que el otro sufre y yo sufro también. La pregunta que usted pone es, para mí es una de las preguntas más complicadas que tenemos hoy día en nuestras iglesias y en nuestra sociedad, porque estos grupos conservadores y fundamentalistas
no son solo grupos de iglesia, son grupos políticos y que tienen una fuerza extraordinaria. Hay inversiones extranjeras en nuestra América Latina de millones de dólares para sostener este tipo de pensamiento, de actitud, que no solo es conservador, sino es fundamentalista y es, digamos, hay un estudioso brasileño que está elaborando un concepto muy importante que se refiere a la cuestión del odio, de la difusión del odio al otro. Él llama esto de una guerra, una guerra cultural que disemina el odio contra el otro. Y en muchos de estos grupos el odio principalmente contra la mujer. Por esto, por ejemplo, en Brasil un problema serísimo que tenemos actualmente es el feminismo. Pese a que hubo leyes de defensa de las mujeres, como Ley María da Penha, una ley que establece que todas las ciudades deberían tener una delegación. Se llama delegación. ¿Ah? Delegación. No, una delegación es un departamento de la policía, un departamento solo para defensa de las mujeres, tanto aquellas que son amenazadas como otros casos peores lo que están. Y cómo es difícil implantar en, digamos así, en la estructura de la seguridad pública la particularidad de la defensa de las mujeres. Entonces, el problema, Hugo, es un problema serísimo. ¿Qué actitud? Yo te vi la pregunta, ¿qué actitud tomar con los grupos conservadores y fundamentalistas? ¿Qué estrategia? Por mis hermanos metodistas brasileños, ¿qué hacemos? ¿Qué estrategia? ¿Qué tipo de diálogo? No es fácil, pero a veces yo pienso que en nuestras iglesias, por lo menos en las iglesias con quienes trabajamos, las iglesias evangélicas, un poco menos con algunas iglesias pentecostales ya tenemos alguna relación, aquellas que, digamos, abren un espacio para algún encuentro, cosas así, porque las grandes iglesias no tienen diálogo. Ellas tienen la respuesta. Ellas, en Brasil, por ejemplo, estas iglesias ya tienen una bancada de diputados, senadores. Más o menos, actualmente son 1/5 del Parlamento brasileño, son personas de estas iglesias. Aquí también, Fíjense ustedes el poder que la gente tiene. Ellos tienen como 120 por ahí, 120 votos para defender sus intereses. Entonces es un problema muy serio. Yo entiendo que un desafío enorme tenemos por la frente, enfrente de nosotros, es la relectura bíblica. Tenemos que apostar otra vez en la relectura bíblica. Leer la Biblia con gente, reinterpretar los textos que parecen tan conocidos. Ahí, donde vivo yo, con un pequeño grupo, estamos en un proyecto ya 3 años que se llama Lectura Popular de la Biblia. Y les digo a ustedes cómo es difícil reunir personas que tienen ganas para hacer una lectura popular de la Biblia. ¿No? Entonces, 3 años ya. Este año vamos a tener 2 encuentros en nuestro sínodo. El sínodo es una región de la iglesia que reúne muchas parroquias. Nuestro sínodo en el sur tiene más o menos 23,000 miembros, cerca de 90 parroquias, ¿no? Pero en este grande grupo de personas luteranas reunimos un grano de mostaza para hacer lectura popular. Asimismo vamos a seguir, ¿no? Y el tema que
trabajamos ahora, o sea, hace un mes atrás, mirando la cuestión del feminicidio, Gabriela, fue el siguiente: la Biblia y el no al feminicidio. Y tuvimos dos asesoras, una pastora y una profesora de la universidad que trabaja en el Instituto de Artes y que es también teóloga. Fue muy interesante traer una persona que tiene inserción en la universidad, pero que tiene teología. Y con esta persona hicimos una lectura interesantísima sobre la historia de Tamar y Abdón, el hermano de Abdón y Tamar. Primera Samuel 12. Había hombres y mujeres en este grupo. Fue una sorpresa para escuchar esta historia de un estupro dentro de la familia de David. Y procuramos examinar las actitudes diferentes de los distintos hombres de la historia con esta pobre joven llamada Tamar. Fue interesante la reunión. Entonces, ¿cuál estrategia vamos a...? Esto es muy pequeño para la pregunta que tú pones, pero el asunto de cómo abordar a estos grupos y cómo enfrentar la ola que viene cada vez más fuerte de estos grupos no es fácil. Y ahí entonces llegamos a los jóvenes. ¿Cómo sensibilizarlos? Yo no sé si tengo respuesta para lo que ustedes han dicho. Por ejemplo, cómo hacer con que ellos asuman compromisos que no son simplemente, digamos, entrar en la ola de la sociedad de las redes, que es una cosa tremenda. Yo conozco un poco el trabajo que el movimiento de los Sin Tierra hace con los jóvenes campesinos. Y les digo que es admirable lo que este movimiento hace con los jóvenes campesinos. Ellos en nuestro país, ahí la universidad que queda en mi ciudad, ahí en el sur de Brasil, conquistaron en la Universidad Federal un curso específico para jóvenes de los asentamientos de tierra. Son asentamientos de una nueva concepción de reforma agraria. Los jóvenes están en un curso de medicina veterinaria. Y el compromiso, jóvenes, evidentemente, para entrar en la universidad hacen exámenes y los que son aprobados empiezan y pero es un curso específico para estos jóvenes de asentamientos de reforma agraria. En el primer grupo, que formó más o menos 50, ellos ya tienen 5 grupos que se formaron. 5 es cuando son 20 años. En el primer grupo, mi esposa era profesora de la universidad y me contó así: los profesores del curso de medicina veterinaria convencional nunca aceptaron muy bien esta conquista del movimiento, un curso específico. No querían lesionar para esto, pero algunos fueron. Y los que fueron se sorprendieron con el compromiso de este grupo en estudiar. Porque ellos vienen con un compromiso asumido perante su comunidad.
Y después que están listos con el curso formado, tienen el compromiso de volver a la comunidad y algunos sentidos prestar servicio a este lugar. Entonces, lo que pasó, varios profesores, después de un semestre, 2 semestres, dijeron, yo quiero trabajar con esto, y no como nosotros cabulan las aulas, no tienen mucho interés, digamos en general, pero entonces yo me pregunto a ustedes, ¿cómo podemos nosotros aprender con esta gente? Esta manera de comprometer a los jóvenes con un proyecto mayor que su proyecto personal. Porque el problema es estos movimientos, como algunos otros también, consiguen hacer con que estos jóvenes asuman compromisos, no que olvidan de sus personas, evidentemente no, pero son personas que aprenden a dar importancia a caminatas más colectivas, busca de transformación. E incluso ellos son de aquellos grupos que quieren la transformación, no solo de la cuestión agraria, pero la cuestión del país. Hay que tener una otra propuesta de sociedad. Y esto no es fácil. Y ahí entonces llego, Carlos, a esta pregunta sobre la espiritualidad. Claro, esto es histórico en nuestras iglesias, la cuestión de cómo trabajar con una espiritualidad que no es solamente formal, sino que es más, digamos así, que moviliza la comprensión del Evangelio de una forma que va a las acciones junto con la gente, que no solo es una formación interior, sino que el interior. Es lo que decía sobre lo que he aprendido con el padre de Néstor. No separar lo individual, o sea, lo personal y lo colectivo, lo temporal y lo... ¿Cómo trabajar? Imagínense, esto fue en los años 70 y el problema está ahí para nosotros también. ¿Cómo no separar esto? Pero armar una forma de comprender que la vida es un desafío siempre. No es simple resolver eso, pero el desafío es... Y en este sentido de la poesía, yo apuntaba a este libro, pero tengo otros trabajos también en ese sentido. Yo pienso que nuestra teología o nuestras iglesias necesitan abrirse a una perspectiva mayor. Por ejemplo, cómo hacer el diálogo con el arte moderno, con el arte actual, con la música, con la poesía, con la pintura, con el teatro, por ejemplo. ¿Cómo? Porque estas son, digamos, estrategias culturales que hacen trascender nuestros espacios eclesiásticos, nos ponen en contacto con otras personas y nos ayudan a encontrar los caminos que a veces solamente dentro de las iglesias, dentro de la parroquia, nosotros parece que no tenemos más respuestas, no tenemos alternativas, pero hay que dialogar justamente con esta ley. Y yo creo que hay gente dispuesta a caminar con nosotros. Nosotros nos hacemos, evidentemente. Yo he anotado 3 cosas de la música, por esto que escogí la música, gracias a María. Yo ya escuché tantas veces el poema de Violeta dice, del que estoy amando.
gracias a la vida, porque estoy amado. Hay ahí digamos, en un poema hay una propuesta. El amor como digamos, la experiencia más profunda que nosotros podemos incentivar. Cómo vivir este amor. Pero ella es muy realista, esta poeta. Y la canción de Mercedes consigue captar nuestra atención. Ella es una persona de pies cansados. No es un amor romántico así, es un amor que tiene los pies cansados. Un amor que está abierto a la risa y al llanto, ¿no? No hay un amor solo de risas, solo de un placer así ilimitado. El amor vivido por los pies cansados, con el llanto, con el luto, con la muerte. Hay que pensar y buscar este tipo de experiencia profunda. Bueno, quédate. Muy bien. Yo creo que estamos. Muchas gracias. Sí. Le agradezco también. Estaba un poco así. Estamos más que agradecidos por todo este tiempo de compartido. Son de las cosas que se empiezan a abrir y no se pueden cerrar. Así que no nos pretendamos hacer un cierre de todas estas aperturas que ha hecho. Sí, agradecido también de la posibilidad que estén participando, junto con, bueno, con Néstor, con Gabriela y con Roberto. Vamos a tener una serie de conferencias en Buenos Aires, nos han cedido la Universidad Pedagógica para poder, la UNIPE allí en Cava, para poder hacer estas jornadas. Y sí, en ese caso, digo para quienes no van a poder viajar, y mira ustedes que quizás vamos a tener la posibilidad de hacer transmisión mediante Zoom. Así que después, en un ratito, les paso el link para que ustedes se puedan inscribir y puedan recibir las oportunidades de participar de miércoles, jueves y viernes a partir de las 19 horas de las 3 conferencias, entre las que va a estar desarrollando este tema que dijo sobre el tema misericordia y compasión. Entre otros temas. Sí, puedo decir ello, pero quizá usted ya haya leído la memoria. Empezamos con el concepto de memoria, después compasión, que fue el desafío que Néstor me puso, y la esperanza, reinterpretar la esperanza.